Son grupos muy pequeños las protestas. Y el presidente luego dijo en Televisión Nacional, no, bueno, señora, usted está equivocada. Cuando alguien le dijo, presidente, la UNAPRE, dijo, no, usted está equivocada, la tienen confundida, señora. Yo voy a hablar con usted, Escalona, tráigame a la señora que voy a hablar con ella ahorita para explicarle porque está confundida. Hay una campañita en redes. Diputado, siendo sincero y en honor a la verdad, vimos movilizaciones muy importantes y exigencias muy serias de la población. Más allá de lo que se quisiera politizar de parte y parte, cada uno defendiendo su punto de vista. Usted decía antes de la pausa que el reclamo es justo. ¿Por qué es justo el reclamo de los trabajadores en ese sentido? Mira, el reclamo es justo porque la Ley Orgánica del Trabajo y las convenciones colectivas establecen los parámetros para el cumplimiento y honrar lo que acordamos. Y las 17 federaciones que conformamos la firma de esa convención colectiva, hicimos nuestros reclamos por la vía que nos correspondía, que es la vía administrativa. Sin embargo, no escuchaban las observaciones que hacíamos sobre el cálculo de las vacaciones con el último salario, como dice el 121 de la Ley Orgánica del Trabajo. Y los trabajadores con todo el derecho tuvieron que movilizarse para hacer el reclamo. Además, el reclamo está en la Constitución, tenemos derecho a movilizarnos, a hacer reclamos, y nosotros compartimos eso, porque las organizaciones sindicales, por ejemplo, desde SINAFUN y desde la Central, nosotros peleamos por tener esta Constitución. Claro. Nosotros luchamos junto a Hugo Chávez Frías para tener esa Ley Orgánica del Trabajo. No, y por el principio de progresividad también de los derechos, ¿no? Y no aceptamos que sectores burocráticos estén donde estén en el gobierno, pasen por encima de la Constitución y de la Ley Orgánica del Trabajo y de las convenciones colectivas. Por eso yo decía y ratifico que es justo el reclamo de los trabajadores, pero también hay que decir, el presidente escuchó el reclamo. Si el presidente no hubiese escuchado el reclamo a esa maestra que le dijo, lo tienen engañado, y el presidente no hubiese escuchado, no hubiese tomado la decisión en ONAPRE, y hoy nos estuviésemos cobrando lo que nos corresponde porque algunos sordos burocráticos nos querían escuchar. Pero hay que hacer un deslinde. El deslinde hay que hacerlo así. Las organizaciones sindicales firmantes tienen el derecho de hacer el reclamo público y con movilización que no se puede negar. Se hizo. Y ese reclamo, por supuesto, es parte del derecho que tiene el trabajador a decir que se cumpla lo convenido. Pero hay sectores que aparecen como ONG o alguna gente que no firma contrato, que no lo discute, que no puede tomar ninguna decisión jurídica allí y se dedica a expresar opiniones, por ejemplo, como Nicolás Maduro vete ya. O no van a comenzar las clases, no le interesa si 7 millones de estudiantes de este país se quedan sin su derecho humano a la educación. Esos que quisieron politizar la lucha justa de los trabajadores, ahí es donde nosotros hacemos el reclamo. ¿Por qué interviene la central? Porque yo soy afiliado y vicepresidente de esa central. Yo hice el reclamo y se movilizó toda la central para decirle... Y usted es docente, además, me decía. Claro, además soy educador jubilado. A quienes, desde algunos sectores de la administración de nuestro gobierno, no atienden a la convocatoria de un sector tan importante como la educación, decirle que los trabajadores no vamos a permitir que ni la Constitución ni la Ley Orgánica del Trabajo, por algunos sectores burocráticos, no responda a los intereses de algo que fue público y notorio el 3 de marzo en el Poliedro con el presidente, donde hay un aumento general, se trasladan los tabuladores a mejorar y no se haya tomado en cuenta la incidencia salarial. A eso es que nosotros nos referimos. Principalmente el derecho humano a la educación. Segundo, al derecho que tenemos los trabajadores, a lo firmado y a lo que está en la Constitución y en la ley, se cumpla. Y esa es la exigencia que hace la central. ¿Por qué es un logro de la central? Porque la central no solamente está reclamando por los educadores y educadores, está reclamando por todos los trabajadores venezolanos, sector salud, sector educación, sector eléctrico, empresas básicas, sector petrolero, que creemos que es un problema más general, porque si
se mantenía lo que sucedió en el sector de educación, se iba a trasladar a toda la administración pública, que son aproximadamente 5 millones de trabajadores. Ahora, diputado, otro tema que también, bueno, sonó mucho en redes sociales y se viralizaba, era una declaración, por ejemplo, del líder chavista Mario Silva, que tiene un programa en la televisora del Estado, bueno, donde de alguna manera amenazaba, porque no se puede decir de otra forma, a quienes estaban protestando en la calle, decía que le iban a mandar a los rojitos si continuaban intentando hacer una movilización. Esto me parece que puede ser un llamado a la violencia abierto en la televisión pública, sobre todo cuando se hacen llamados a ser muy responsables en televisión, de no generar enfrentamiento ni apología, ningún tipo de choque entre los sectores sociales. Y también vimos otra denuncia donde en una movilización en el centro de Caracas, los profesores que estaban allí, los docentes, denunciaban que habían grupos de choque del partido de gobierno o aliados o bueno, afines al partido de gobierno, los llamados colectivos que impedían la movilización. ¿Hasta qué punto puede evitarse una situación de esa naturaleza? Afortunadamente no hubo un desenlace violento y ojalá siga siendo así, que no haya violencia por supuesto, pero cuando un trabajador quiere hacer un reclamo justo y es impedido por grupos de choque de diferentes tendencias políticas. Fíjate. Su apreciación, por favor. Fíjate, el presidente de la República ha establecido mesas de diálogo y de paz en todos los espacios. Las 17 organizaciones sindicales que hacemos vida como nómina del Ministerio de Educación, hay 8 federaciones que no están de acuerdo con la posición del gobierno. Y tenemos excelentes relaciones, nos entendemos, y nunca ha habido conflicto desde el punto de vista partidista, porque nosotros discutimos lo gremial sindical, y por eso estoy diciendo que las 17 federaciones, en conjunto, de forma unitaria, obrero, administrativo y docente, peleamos por la mejora de los trabajadores. Y por supuesto, quienes hacemos vida en la educación, a pesar de nuestras diferencias partidistas o políticas, hay mutuo respeto. Y yo insisto, el presidente de la República, la central, entre los trabajadores no podemos estar peleándonos ni estar convocando a ningún espacio de violencia, porque todos perseguíamos lo mismo. Claro. ¿Qué era? Que se cumpla el bono vacacional, que se cumpla la ley, que se cumplan las convenciones colectivas, a pesar de que hay algunos que toman posiciones partidistas, que lo que hace es enredar el objetivo central del trabajador. ¿Qué quiere el trabajador? Que se le pague su salario, que se le mejoren sus condiciones. Ahí estamos peleando todo, y eso es una convocatoria. El vivir bien del que tanto habla la revolución, ¿no? Eso es, fíjate, la revolución, para tocar ese tema. Antes de la revolución, yo, como dirigente estudiantil en el pedagógico, peleaba por presupuesto justo para las universidades. A la llegada de Chávez, el primer tema que debatimos es la no privatización de la educación y la salud, y la Constitución establece un derecho humano a la educación. Entonces, lo que tenemos que trabajar todos, los medios de comunicación sobre todo, que deben ayudar mucho para la paz, la tranquilidad. Así es. De los venezolanos y venezolanas. Ustedes estaban hace rato pasando unos tips de las noticias internacionales. Argentina no está bloqueado y la inflación va por el 140%. Estados Unidos también tiene. Estados Unidos tiene inflación, claro. Europa tiene inflación. Venezuela, a pesar de estar bloqueado, tenemos que entender, todos los venezolanos y venezolanas, que entre todos los venezolanos y venezolanas, independientemente del pensamiento político que tengamos, tenemos que recuperar la economía, la salud, la educación y la tranquilidad de todos y todas. El llamado es, por supuesto, a todos los venezolanos y venezolanas que sigamos construyendo la paz, que siga la progresividad de la mejora económica y de los salarios de todos los trabajadores. Así es, diputado, vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a pulsar la opinión de nuestra audiencia, preguntas y comentarios de nuestros televidentes a esta hora en la señal de Globovisión. Son las 7:14 minutos de la mañana, estamos en vivo y entrevistamos a esta hora al diputado Orlando Pérez, presidente del Sindicato Nacional de Fuerza Unitaria Magisterial. Hablamos al regreso de la pausa de otros temas relacionados. Ya venimos.